y deberíamos entonces ver un documento que dice diseño de un secador rotatorio. Ejemplo 24.3 del McCabe. De hecho, el McCabe pues habla de varios correlaciones y cosas así para diseñar secadores, pero el ejemplo más completo que trae es este, del secador rotatorio. Entonces, no deja, pues, como les digo, pues es un ejemplo que vale la pena analizar. Entonces, vean ustedes, aquí tenemos unas fotos, un dibujo de un secador rotatorio, un diagrama de cómo es. Vean que al final del secador rotatorio hay lo que se llama un ciclón, que me parece que pues en algún momento, yo diría del curso anterior, eh, les tienen que haber hablado de un ciclón que utiliza la fuerza centrífuga para separar, digamos, los sólidos más finos que se levantan, digamos, si hay arrastre de sólidos finos, se recuperan aquí. En los secadores de aspersión, si ustedes también vieron las fotos, también a la salida del secador hay un ciclón. Entonces, esos son detallitos. También, pues, vean aquí, este cilindro, pues, tiene que girar. Entonces, hay unos mecanismos, hay unos motores, etcétera, para que esto gire. Es más, bueno, hay un ejemplo de esto, aunque no solo es secador, sino reactor químico, que es en la industria del cemento. No sé si alguno de ustedes ha ido a alguna cementera, la de Avangares o la de Cartago. Alguien Um, que haya ido. Profe, sí, bueno, yo había ido. Hay un cilindro enorme, algo parecido a esto, pero gigantesco. Sí, era de cerámica. Es es el horno de cemento. Eso es como esto, pero gigantesco. Es donde se hace el cemento. La temperatura es como de 1000 grados Celsius. De hecho, no sé si ustedes saben que ahí en la cementera de Cartago se acostumbraba a mandar a quemar toda la droga que se recogía en Costa Rica, la marihuana, la cocaína, etcétera, porque la temperatura es tan alta que, pues, que todo se incinera. No sé y no saben si ustedes lo que pasó con eso. O sea, que ya no se hace. Hay una razón. No, no sé, profe. No saben, bueno, eso fue una noticia creo que hace como 5 años, que empezó a aparecer en el mercado negro, por decirlo así, cocaína que nadie sabía de dónde era, o marihuana que nadie sabía de dónde era, y los mismos narcotraficantes le avisaron al OIJ que seguramente en la cementera estaban dejándose paquetes de cocaína y paquetes de marihuana que no los quemaban, para que vean la ironía. Y así descubrieron que estaba pasando eso ahí en la cementera. Son como dicen las ironías de la vida. Bueno, entonces tenemos este problema. Vean que queremos diseñar un secador rotatorio. O sea, entonces vamos a, como dicen, tratar de considerar un diseño, bueno, detallado. Vamos a calcular el calor en una forma detallada, la masa de aire, etcétera. Van a ver que hay mucha similitud con cosas que hemos hecho, porque vamos a usar, de hecho, la carta psicométrica para sacar valores. Entonces, queremos sacar 2800 libras por hora de un sólido que es sensible al calor. Como es sensible al calor, vamos a ver que el aire tiene una limitación en cuanto a la temperatura que podemos calentar ese aire. El contenido de humedad es de 15% y se quiere bajar a 0.5% sobre base seca. Esto es importante, acuérdense que nos digan si es base seca o base húmeda. Los sólidos tienen un calor específico de 0.52 BTU sobre libra sobre Fahrenheit y entran a 80 Fahrenheit. Aquí nos dan la temperatura en Celsius. De hecho, todos los cálculos los vamos a ir haciendo paralelos en unidades inglesas, como los hace McCabe Smith, y en unidades SI. Los sólidos no deben rebasar 125 Fahrenheit. Se dispone de aire caliente a 260 Fahrenheit y una humedad de 0,01 libras de agua por libra de aire seco. La velocidad máxima permitida para el aire es de 700 libras por pie
sobre pie cuadrado sobre hora. Y aquí nos dan el equivalente en kilogramos sobre metro cuadrado sobre hora. Este es uno de los parámetros, como dicen, este es un parámetro de diseño que cuando nosotros ya metamos los datos nuestros, los datos particulares que queramos meter, pues este es un dato que nos va a hacer falta. Entonces lo que hemos hecho, lo que yo he hecho en otros grupos, en otras ocasiones, es que hemos mantenido este valor, 700 libras sobre pie cuadrado sobre hora, se los comento de una vez. Entonces ven aquí nomenclatura. Acuérdense que McCabe utiliza A y B, no usa números, sino que usa letras A y B. Entonces, THA es el medio de calentamiento, o sea, sería el aire a la entrada y la temperatura, y THB, temperatura del aire a la salida, y la S significa sólido. Entonces, TSA, pues veamos qué interesante. Acuérdense en las columnas que el 1 era fondo y el 2 era tope, pues aquí la A sería la izquierda, por decirlo así, y la B sería la derecha. Porque vean que entonces ahora TSA es el sólido de la salida y TSB es el sólido de la entrada, las temperaturas. Además de eso, ocupamos las temperaturas de bulbo húmedo. Temperaturas de bulbo húmedo del aire a la salida y a la entrada. Entonces, esos son, en principio, los datos que ocuparíamos medir. Y es más, tenemos varios de esos datos. Tenemos, me parece, 3 de esos datos. Entonces, vean que aquí nos dan criterios. McCabe nos da criterios para diseñar un secador rotatorio. Entonces, vean que el criterio es... el criterio del flux, por decirlo así, está entre 400 y 5000. Este es el criterio. Entonces aquí habría que, por ejemplo, discutir qué se usa, si se usa el promedio, si se usa el valor más grande, si se usa el valor más pequeño. Porque eso va a influir, por ejemplo, en el tamaño en el área del secador. Escoger el valor más grande o escoger el valor más pequeño para este flux. Veámoslo así, entre más rápido pase, entre más, digamos, mayor sea este flux, acuérdense que esto es por área transversal, o sea, por la sección transversal del secador, que es diferente del área, el área lateral de secador, que es lo que en realidad queremos obtener. Entonces, veamos que entre mayor sea este valor, más rápido está pasando el aire. Entonces eso significa que está menos tiempo en el secador, eso significa que puede recoger menos humedad ese aire. Entonces, de alguna manera, digamos, se reduce la eficiencia de ese secador, o también ese aire va a salir menos húmedo. O sea, uno podría hacer todo un análisis para escoger un valor. McCabe y Smith escogieron 700 libras sobre pie cuadrado sobre hora. Las temperaturas de gas a la entrada oscilan entre 250 y 350 Fahrenheit. Para aire calentado con vapor, y entre 550 y 800 grados Celsius para gases de combustión. Vean que uno podría hacer secado con gases de combustión. Diámetros de secadores están comprendidos entre 1 y 3 metros. ¿Para qué son estos criterios? Para que yo mi diseño después lo comparo y ver si estoy dentro de estos rangos. Esa es la idea. La velocidad periférica de la carcasa generalmente anda entre 20 y 25 metros por minuto. ¿A qué se refieren con la velocidad terminal de la carcasa? Les pregunto. Digamos, estamos estudiando, leyendo este libro y nos hablan de esto. Entonces, ¿qué podría ser la velocidad terminal de la carcasa? Es la velocidad con la que se mueve, por decirlo así, dice la velocidad periférica. Entonces yo lo interpretaría así. La velocidad con la que se mueve un punto en el borde de la carcasa del secador. Esta velocidad en metros por minuto. Vean que es lento, no es metros por segundo, es metros por minuto. Entonces digamos que es una velocidad que nos dan un rango
para efectos de diseño. En efectos de diseño, uno, si fuera el caso que hubiera que elegir una velocidad, pues la elegiríamos dentro de este rango. Entonces, pues vean, estos criterios, repito, son criterios de diseño que normalmente usamos para escoger valores iniciales. Algunos de ellos ya los escogieron los autores por nosotros. Entonces, algunos de ustedes incluso me parece en algunos de los trabajos, de los avances, me presentaron esta ecuación para diseño de secadores. Entonces, el asunto es entender qué es esto. Esta ecuación, bueno, es una ecuación empírica. Lo que tenemos aquí, el Q es el calor, digamos, el calor requerido. Y ven que dice, vamos a ver un momentito, porque aquí hay un detalle, aquí hay un U, por decirlo así. Esto es este primer término, después aparece una ecuación, que esto que está acá es un coeficiente U, o sea, un coeficiente de transferencia de calor, pero dice que es un U volumétrico. No es un U basado en área, sino que es un U basado en volumen. Entonces, esto es U por V, no es U por área, es U por V, por delta T logarítmica media. Entonces, aquí ya le encontramos un poquito de sentido a esta ecuación. U por volumen por delta T, y es un U volumétrico, pero sí es la ecuación estándar de transferencia de calor. ¿Y cómo se convierte en la ecuación que sigue? Bueno, agarramos el volumen de un cilindro y convertimos el volumen de un cilindro, que es pi por d por la longitud, básicamente. Entonces, vamos a ver, porque aparece 0.5 aquí y después aparece 0.125. Entonces, aparentemente hay un factor 2 por allí que habría que analizar. Entonces, y aquí vemos la G es un flux, por eso aquí pues aclaré en rojo que era un flux másico, pero básicamente todos los demás valores son parámetros que uno entendería, la L, la V, el delta T logarítmico. Entonces, se entiende mejor esta fórmula en caso que nos la hayamos topado. Les cuento que esta fórmula es la que vamos a utilizar al final, es la que vamos a usar para sacar una de las dimensiones del secador. El coeficiente, ven aquí, este es el coeficiente volumétrico de transferencia de calor. Algo pues interesante, porque nosotros estamos acostumbrados a un U basado en área. Dice que este es el criterio principal que vamos a utilizar para diseñar el secador. Dice que el NT, esto es el número de unidad de transferencia, va a estar entre 1,5 y 2,5, y según esto, dice que con este criterio, digamos, vamos a dimensionar el secador rotatorio más económico, o sea, como un óptimo, el óptimo económico. ¿Y de dónde salió esto? Vean, esto sale del manual del ingeniero químico y posiblemente sale de alguna investigación que hicieron en algún momento. Aquí les pongo incluso la edición y la página donde lo podríamos encontrar. Ahora sí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer por cuestión de orden? Bueno, lo primero, hacer un diagrama, que es lo que habíamos visto. Después, agarrar todos los datos. Yo siempre agarro todos los datos que tenemos y los pongo en una sola sección. Ya sea que trabaje en el papel o trabaje en una hoja Excel, una zona solo para datos. Es más, que tenga un espacio vacío por si aparecen más datos. Aquí hay datos que yo tengo que buscar, por eso les hablo del espacio vacío. Puede ser que tenga que irlo rellenando. Acuérdense cuando diseñábamos, por ejemplo, cuando diseñábamos el plato en el curso pasado, que había que tener un montón de datos a la mano, entonces toda una hoja, casi que una hoja entera, lo más recomendable, una hoja entera dedicada a datos. Vean que aquí tenemos unidades inglesas y unidades SI, entonces vamos a ir haciendo los cálculos como los hace McCabe.
y les cuento, o sea, lo que yo hice para montar este problema fue agarrar el problema de McCabe y estudiarlo con mucho cuidado. Estos autores se caracterizan porque o sea, los ejemplos son muy buenos, pero omiten muchas veces mucho detalle. O sea, presentan los números y no dicen de dónde salieron ciertos números, entonces hay que quedarse pensando. Eso mismo que hice yo, pues con base en eso yo hago comentarios y hago aclaraciones. Esa es la idea de este problema. Pero lo principal es, vean aquí los datos: flujo, humedad inicial y final, temperatura de entrada y de salida del sólido, calor específico del sólido, temperatura del aire de entrada, humedad del aire de entrada y flujo máximo de aire. Eso es básicamente lo que nos dan. Entonces, basado en ese criterio del NUT, vamos a plantear una primera ecuación. Entonces, suponemos el número de unidad de transferencia 1.5, pero ustedes pudieron haber supuesto otro valor, siempre que esté entre 1.5 y 2.5. La temperatura de bulbo húmedo a la entrada del aire, como nos dan temperatura de bulbo seco y humedad, yo puedo sacar la temperatura de bulbo húmedo de la carta psicométrica. De ahí salió ese valor. Y entonces, aquí hay un detalle. Vean que aparece 260, que es la temperatura de salida. Vamos a ver la temperatura de entrada del gas. Pero vean que en esta ecuación aparece 102 arriba y 102 abajo. O sea, y vean que en la ecuación que tenemos por acá, por aquí vemos, debería aparecer una ecuación. Aquí está la ecuación. Y la ecuación, digamos, aquí debería ser THB menos TW, THA menos TWA. Pero nos dicen que TW y TWA son iguales y por eso la ecuación la escriben de esta manera. Entonces, esta es la ecuación que estamos usando. Vean que THA es una incógnita. La temperatura de salida del aire es una incógnita. Y la pregunta que yo me hice, la pregunta que yo me hice es, bueno, ¿por qué TW es igual a TWA? Vean que aquí empieza con la ecuación, la definición del número de unidad de transferencia, que se parece mucho a lo que hemos visto en este curso. Y de hecho se utiliza, por decirlo así, la forma simplificada que usa McCabe, que usa diferencia de temperatura arriba y diferencia logarítmica entre TH y TW. Entonces, aquí tenemos la explicación de por qué las temperaturas son iguales, las temperaturas de bulbo húmedo. Y entonces, acordémonos de lo que hemos hablado, de lo que pasa dentro de un secador, que es un secador adiabático. Entonces, ¿qué pasaba en un secador adiabático? Digamos que está representado por la línea roja en la figura que estamos viendo. ¿Qué tiene que ver esa línea roja con que el secador sea adiabático? ¿O qué representa? Eso Adelante. era, pero sí, para una entalpía constante. Sí, entalpía constante es correcto, entonces de ahí sale que es adiabático. Pero también resulta ser que esa es la línea de bulbo húmedo constante. Esa línea roja también me permite sacar, digamos, todos los puntos de esa línea tienen la misma temperatura de bulbo húmedo, y entonces eso solamente pasa para aire y agua. O sea, que la línea de entalpía constante y la línea de bulbo húmedo constante coincidan. Eso es precisamente por este asunto de la relación de Lewis y de Lewis igual a 1. Entonces, por esa razón, resulta que se cumplen las dos cosas, que si el secador es adiabático, entalpía constante y también temperatura de bulbo húmedo del aire constante. Hay otro detalle aquí,
que tal vez no nos lo dicen porque en la ecuación original dice TS, entonces TS es sólido, pero también habíamos visto que en el proceso de secado constante, la temperatura del sólido era la temperatura de bulbo húmedo del aire. Entonces es importante esto, o sea, lo que tenemos en realidad aquí, la diferencia logarítmica media es la diferencia entre el aire y el sólido. Y como es, y vean que incluso hay una suposición implícita, que si la temperatura del bulbo húmedo es constante y esa es la temperatura del sólido, entonces, por decirlo así, estaríamos en el periodo de secado a velocidad constante, porque solo en ese caso la temperatura del sólido es la temperatura del bulbo húmedo. Entonces, vean ustedes cómo pues hay que analizar el problema, o sea, hay que sentarse a analizarlo, a ver todas las suposiciones que están implícitas y son suposiciones que de alguna manera hemos visto antes y hemos visto en ejemplos anteriores, y como les digo, tal vez no lo dice el libro, que está en el periodo de velocidad constante, pero nosotros podemos llegar a esa conclusión. Entonces, conociendo eso, podemos hacer incluso una estimación más precisa de la temperatura de bulbo húmedo. Aquí tendríamos 102,64 y con base en eso, bueno, aquí tenemos una aplicación de carta psicométrica que me gustó porque incluso aquí vemos la carta psicométrica. Y con base en eso, bueno, ya podríamos determinar la temperatura del aire de salida, que nos da 137,75 Fahrenheit o 58,75 Celsius. Entonces, resumiendo, el NUT lo utilizamos para sacar la temperatura del aire de salida, básicamente. Y considerando que es secador adiabático, temperatura de bulbo húmedo constante, periodo de velocidad constante, velocidad de secado. Y este dato me va a servir para calcular otra cosa y ahí vamos a ir poco a poco calculando cosas. Entonces ahora, ¿cuál es la idea? Hacer balances de masa y de energía. Entonces, vean que vamos a necesitar calores específicos y calores latentes del líquido, que es del agua, vapor de agua, acuérdense, vean, del líquido y del vapor y del aire. Entonces, calor latente, acuérdense que el calor latente lo calculábamos a la temperatura de bulbo húmedo, por eso es 102 Fahrenheit. Calor específico del líquido, estamos usando, por decirlo así, un valor típico, 4,18. Calor específico del vapor, también un valor típico, o un valor promedio. El calor húmedo del aire, digamos, aquí lo tenemos. ¿Y de dónde salió esto? Pues salió de las ecuaciones que teníamos por allí. Acuérdense, calor húmedo es el calor específico, digamos, ponderado. Calor específico del aire más el calor específico del vapor multiplicado por la humedad. Y de esa manera se calcula. Además, aquí tenemos las dos ecuaciones que, por ejemplo, en el Treival nos presentan estas ecuaciones. Pero también las pudimos construir a partir de los valores que tenemos aquí arriba, los calores específicos. Entonces, ¿alguna pregunta de lo que estamos viendo? Vean que el valor de hielo conocemos, es 0,01. Entonces, aquí estamos, digamos, entrando en terreno conocido porque es para hacer balances de masa y de energía del secador. Nada más que vamos a ver que McCabe y Smith detallan mucho el balance de energía del secador, lo van a detallar mucho. Vean aquí, primeramente, el balance de masa es, pues, que lo hemos hecho en algún momento, como es en base seca. Vean que aquí aparece masa de sólido seco por la diferencia de humedades, me da la masa de agua evaporada del sólido. Aquí hacemos una suposición. Vean, una suposición que se puede hacer para hacer un cálculo rápido es que no me molesto en calcular la masa seca del sólido, sino que agarro la masa total, la masa que está entrando,
y la uso en el cálculo. ¿Por qué? Porque los valores de humedad típicamente son muy pequeños, entonces el error que se produce es pequeño. Por lo menos eso es lo que dice la teoría, pero se tiene que cumplir que los valores de humedad son pequeños. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que punto 15 no necesariamente es tan pequeño. O sea, no es tan pequeño. Entonces, vean que aquí en color rojo yo hago un cálculo más riguroso. Si quisiéramos hacer el cálculo riguroso, tendríamos que calcular la masa de sólido seco, que es esto que está acá, 2800 entre 1.15, es el cálculo que tendríamos que hacer para sacar la masa de sólido seco. Entonces vean que no es tan, o sea, no es tan despreciable la diferencia. Si hacemos el cálculo riguroso, pues nos da 160 kilogramos, o sea, hay 24 kilogramos de diferencia por hora. Es bastante. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a apegarnos a los cálculos que hizo McCabe y yo les hago estos comentarios de qué habría pasado, o sea, qué suposición se hizo y cuál habría sido un cálculo más riguroso si quisiéramos implementarlo, digamos, en forma rigurosa. ¿Alguna pregunta? Acuérdense, es el balance de masa de sólido en base seca. Es similar a lo que hacíamos con, por ejemplo, con las torres empacadas, que usábamos diferencia de X, digamos, y un G o un L, un LS, por ejemplo. Es más o menos el mismo concepto, que es el manejo de unidades en base libre de absoluto. Vamos a continuar. Vean, aquí está uno de los detalles que tiene el libro de McCabe. Es más, yo creo que en otro libro está esta ecuación, que es creo que en el Sidri Henley. Entonces, vean el detalle que hacen en el cálculo del calor. Vean que es el calor por kilogramo de sólido. Este es el balance de energía del sólido. Muy importante, es diferente el balance de energía del aire. Nosotros, en ejemplos anteriores, hemos hecho balance de energía del aire. Pero en este caso vamos a hacer balance de energía de sólido. Y entonces vean todo lo que implica, o sea, todo lo que está pasando dentro del sólido. Vamos a tratar de interpretar cada uno de estos términos, que son 5 términos. Entonces, el primer término dice calor específico de sólido por una diferencia de temperaturas. Entonces, digamos que esto es un calentamiento de sólido. Calentamiento sólido. Vamos a ver si ustedes me ayudan a interpretar estos términos. Entonces, el primero, les estoy dando el ejemplo, corresponde a calentamiento sólido porque veo un calor específico y una diferencia de temperaturas que son la entrada y la salida de sólido. El siguiente término tiene la humedad inicial más un calor específico, pero de líquido, más la temperatura inicial de sólido y una temperatura digamos, vean que aquí dice temperatura de vaporización, esta TV, temperatura de vaporización. Entonces, ¿qué puede ser esto? ¿Qué sería esto? Vean que se parece al anterior, nada más que tiene un X, que es la humedad. Y digamos, veámoslo así, esto es por kilogramo de sólido y entonces kilogramo de sólido seco. Entonces podríamos decir que el primer término, el M es un kilogramo de sólido seco. En este segundo término, el M es XA kilogramos de agua. Pero entonces, ¿qué corresponde esto por la forma que tiene? MCP delta T. Ese es el calentamiento del agua. Calentamiento del agua, exactamente. El sólido entra a una temperatura inicial y yo tengo que calentar el agua hasta una temperatura en la que se va a vaporizar. Eso es la explicación de este término. Siguiente término, vean, la diferencia de humedades multiplicada por un calor latente. Entonces, ¿a qué corresponde este término? El lambda es el calor latente de vaporización. Sí, es el calor de vaporización.
Calor de vaporización, exactamente. Entonces, muy importante, ¿qué es lo que se vaporiza? Bueno, la diferencia entre XA menos XB. Entonces, eso es importante, o sea, no es todo XA, eso sería un error, es la diferencia de humedades. Entonces, vean que ahora, conceptualmente, vean lo que pasa. Ahora dice XB, o sea, XB kilogramos de agua por calor específico de líquido, por la diferencia de temperaturas TSB menos TV. Ahora vean que está, acuérdense, digamos que esto sea final menos inicial, entonces sería temperatura inicial TV y temperatura final TSB. Entonces, ¿qué representa esto? Vean que TSB es temperatura final del sólido. ¿Qué podría representar esto? Al inicio era un calentamiento, ¿ahora qué tendríamos aquí? Ya es un enfriamiento eso. Es correcto, es correcto. O sea, teóricamente, lo que acuérdense que que balance de energía es un balance de entalpías. Entonces, aquí estamos calculando cambios de entalpía, entonces nosotros tenemos que diseñar una trayectoria, o sea, un camino que nos permita calcular el cambio de entalpía de lo que está pasando allí. Entonces, teóricamente, lo que estamos haciendo es primero calentamiento del sólido, evaporación del agua y después se enfría a la temperatura de salida. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Por eso es que este término sería vean, esto sería enfriamiento del agua de TV a TSB, a la temperatura final del sólido. Y entonces, esto es el agua en el sólido. Pero ahora recuerden que ahora hay un agua en el aire. Entonces, este último término, ¿qué representaría? Sería el enfriamiento del agua en el aire. El enfriamiento del agua en el aire, exactamente. O sea, parece complicado, pero no lo es. En el fondo, cada uno de estos términos tiene una explicación y vamos a ver que prácticamente toda esta información la tenemos. Eso nos permite hacer, pues, el balance de energía. O sea, vean incluso que en el último término está el calor específico del vapor. Por eso sabemos que esto, pues, tiene que estar en el aire. Es el vapor de agua que se enfría a la temperatura del aire. Esta última es la temperatura, TVA es la temperatura del vapor, que debería ser la misma temperatura con la que sale el aire, por decirlo así. ¿Alguna pregunta? Vean que aquí dice TSB, o sea, temperatura del sólido de salida, dice se puede tomar como el máximo valor permitido. O sea, no nos lo dicen, pero nos dicen que como máximo el sólido puede estar a 125 Fahrenheit. Entonces se toma este valor. Claro, aquí hay un detalle. Yo les acabo de decir que durante el periodo de velocidad constante, la temperatura del sólido es constante e igual a la temperatura de bulbo húmedo. Pero aquí nos dicen que ya se empezó a calentar el sólido. O sea, digamos, al final, por decirlo así, ya digamos como que terminó ese periodo de velocidad constante y ya se me empezó a calentar el sólido y por eso se toma que va a salir a 125 Fahrenheit. Entonces, ¿cómo hacemos este balance de energía? Pues con mucho orden. O sea, vean que aquí lo que hacemos es una tablita donde calculamos cada uno de estos términos. Resulta que las dos humedades las tenemos, el lambda lo tenemos, calores específicos los tenemos, el calor TV, TV, vamos a ver que también lo tenemos. Y, o sea, toda esta información la tenemos. Entonces, eso nos permite calcular aquí estos valores y al sumarlos, pues tenemos el Q, vean, el calor por kilogramo de masa seca. Kilogramo de masa seca de sólido, lo tenemos aquí en BTU por libra y kilojulios por kilogramo. Y aquí tenemos en sí el cálculo. Entonces, aquí vamos a ver el detalle de TV, qué valor usaron para TV. Vean que para TV usaron 102, usaron el valor de
la temperatura de bulbo húmedo. Entonces, esto nos reafirma de que en sí el proceso de secado en el sólido está ocurriendo a la temperatura de bulbo húmedo. Y les repito que todos estos valores son cosas que tenemos en las diapositivas anteriores, son datos o son los calores específicos, calor latente. El detalle es que aquí están en BTU por libra y cada uno de estos términos pues son los valores que tenemos acá en cada una de estas celdas y vean que el valor coincide, o sea, repitiendo el cálculo pues obtenemos 179.30. Entonces, básicamente es, como dicen, reproducir este cálculo, pero entendiendo qué es cada término y de dónde sale pues cada número. Incluso viendo este cálculo, pues como les digo, de aquí sacamos el valor de TV, que se usó un valor igual a 102. Cosa que no explica McCabe, pero lo podemos analizándolo lo podemos llegar a deducir. ¿Alguna pregunta? O sea, son estos balances, cada término es algo que hemos hecho antes, balances de entalpía. Entonces ahora, repitiendo la suposición de McCabe, agarramos la masa total, 2800, y lo usamos como valor para masa de sólido seco y eso lo multiplicamos por 179.30 y nos da los BTU por hora que hay que digamos que necesita ese sólido para poder hacer el proceso. Entonces vean que esto es una alternativa a lo que habíamos hecho en algún momento anterior, ha sido calcular el Q a partir del aire. Esto es los valores que reproducimos los valores de McCabe, pero habíamos dicho que la masa de sólido, hay una diferencia de 15%. Entonces eso nos introduciría un error de 15% en el Q, si hubiéramos sido más rigurosos. O sea, este valor de Q sería más pequeño, 15% más pequeño. Pero nosotros vamos a mantenernos, repito, estamos reproduciendo el ejemplo, o sea, la idea es obtener los mismos valores que obtuvieron McCabe Smith y Harriot en su ejemplo. ¿Alguna preguntita? Vean el flujo volumétrico de aire, vamos a ver cómo lo vamos a sacar. El flujo volumétrico de aire lo sacamos haciendo un balance de energía en el aire. Entonces vean que se utilizó el calor húmedo por la diferencia de temperaturas y eso me da un calor, digamos, un calor por libra de aire seco. Y aquí abajo lo tenemos un calor en kilojulios por kilogramo de aire seco. Vean el comentario que hago yo aquí. Se supone que el aire está entregando calor. El aire está entregando calor al sólido. Entonces, por eso digo yo aquí que debería ser negativo. Y además, el calor húmedo, por decirlo así, el calor específico depende de la temperatura. Entonces si usáramos valores separados, por decirlo así, de los calores específicos, y además tomamos en cuenta que es negativo, vemos que da un poquito diferente. Aquí la diferencia no es mucha, pero podríamos ser más rigurosos. Estos son aproximaciones donde estamos suponiendo que el calor húmedo se mantiene constante en el proceso. ¿Alguna pregunta? Vean que el camino que siguieron es un poco diferente a lo que hicimos usando carta ciclométrica. Usando carta ciclométrica es usando solamente propiedades del aire. Aquí más bien empezamos haciendo balance del sólido y luego más bien usamos esa información, ese Q, para sacar la masa de aire. Vean qué interesante. Cuando en otro momento más bien usamos balance de masa de sólido para sacar después la masa de aire seco. O sea, esto nos demuestra que hay varias formas
o varios caminos para resolver un problema. Entonces, repitiendo, tenemos un Q mayúscula, que es el que calculamos, balance de energía de sólido, y tenemos un Q minúscula, que es el calor que tiene que entregar el aire por kilogramo de aire seco. Entonces, la relación entre estos dos, pues tiene que ser la masa de aire seco. O sea, Q mayúscula igual masa de aire seco por Q minúscula. Y entonces, con base en eso, nosotros podemos despejar la masa de aire seco y vean que nos da 16.800 libras por hora o 7.600 kilogramos por hora. El valor es bastante grande, que ya hemos visto que esos son valores típicos de flujos másicos de aire seco. Y de nuevo, aquí, si hubiéramos usado el valor real de la masa de sólido, que acordémonos, esto afectaba a Q, y entonces también nos afecta la masa de aire seco, donde podríamos decir que hay un error en este momento de un 15%. Pero de nuevo, esto es lo que se obtuvo en el ejemplo, con las suposiciones que se hicieron. ¿Preguntas? Todo está, digamos, dentro de lo que conocemos de balances de energía. Entonces ahora vean qué interesante. Digamos, se corrige esto porque aquí lo que se calculó, vamos a ver. Ok, bueno, vean que aquí dice por cada kilogramo de aire húmedo, no dice de cada kilogramo de aire seco, y se están usando calores húmedos. Entonces, considerando que aquí dice aire húmedo, entonces resulta que esta masa, en teoría, sería masa de aire húmedo. Y como es masa de aire húmedo, hay que hacerle una corrección para realmente obtener la masa de aire seco. Vean que se utiliza la humedad de entrada, 0,01. Entonces se está suponiendo que esta masa de aire es la masa de aire de entrada. Me parece que habíamos visto esto, de que la masa del aire húmedo era igual a masa de aire seco por 1 más Y, y de ahí sacamos para corregir y nos da un poquito menor, 16.600 en lugar de 16.800. Entonces, si nosotros hubiéramos hecho el cálculo en base seca, pues esto se omite. Balance de agua en el aire. Entonces vean que no hemos usado el balance de masa en el aire. ¿Cierto? Hemos hecho balance de masa en el sólido, balance de energía en el sólido, balance de energía en el aire, pero no hemos usado el balance de masa en el aire. Entonces vean, para lo que se va a usar el balance de masa en el aire, se va a usar para calcular la humedad a la salida, que eso es una incógnita también. Tal vez por eso fue que tuvimos que seguir este camino, porque no tenemos la humedad a la salida del aire. Entonces vean que aquí ahora esto es el balance de masa del aire. Y aquí entonces la incógnita es la humedad a la salida. Y eso nos permite calcular este valor, 0,0344, la humedad a la salida. Ahora queda un poco más claro, digamos, todo lo que se ha hecho hasta el momento. O sea, si yo no tengo una de estas humedades, no puedo usar esta ecuación. Tengo que ver qué otro camino sigo. Y eso explica un poco la mecánica que se siguió. Entonces vean que ahora tenemos balances de masa, balances de energía, tenemos toda la información, temperaturas de entrada, temperaturas de salida, humedad de entrada, humedad de salida, tanto en el aire como en el sólido. O sea, tenemos bien caracterizado ese secador. Tenemos el Q que hay que extraer de ese sólido. Entonces o sea, prácticamente tenemos resuelto el secador, pero nos falta una parte importante, el dimensionamiento. Y ya con esto vamos a terminar para hacer un pequeño receso. Dimensionamiento del secador. Entonces,
para eso vamos a usar la ecuación que vimos al puro inicio. Entonces ocupamos la diferencia de temperaturas media logarítmica, que aquí la tenemos. Entonces yo siempre recomiendo hacer un diagrama. Siempre recomiendo hacer un diagrama. En este caso, vean que el de arriba representa, la flecha de arriba representa el aire y la flecha de abajo representa el sólido, que está a una temperatura constante, que es la de bulbo húmedo. Y entonces, ¿por qué el diagrama? Porque entonces no me voy a perder a la hora de sacar las diferencias de temperatura. O sea, el delta T1 y el delta T2, por decirlo así, no me voy a perder, y después a la hora de calcular la diferencia logarítmica de temperaturas, pues lo hago muy fácilmente. O sea, vean que independientemente si esto fuera con corriente o contracorriente, yo puedo hacer el cálculo correcto. No sé si hay alguna pregunta con respecto al cálculo de la temperatura logarítmica media. Si ocupamos, si tenemos claro cómo se calculaba, es este 81,61. Es la fórmula típica de diferencia promedio logarítmica de temperatura. Es más, aquí tenemos el cálculo. Aquí lo podemos ver y vemos que da 81,6. Entonces, ahora que tenemos la diferencia de logarítmica media, vamos a ver si tenemos estos datos. Vamos a ver aquí. Vean que esta fórmula la vamos a utilizar para sacar la L, les cuento. El diámetro lo vamos a sacar de otro lado. Entonces, aquí dice cálculo del diámetro del secador. Con base en lo que ustedes conocen, que hemos hecho, por ejemplo, usamos gráfico de Eckert, torres empacadas, cálculo del diámetro de la torre empacada, etcétera. ¿Qué me podrían decir qué fue lo que usamos para calcular el diámetro? ¿Cómo lo estamos obteniendo? Mediante el flujo y el flux. Exactamente, o sea, estamos usando lo mismo que usamos para torres empacadas. O sea, que si yo tengo el flujo másico de aire, en este caso, lo acabamos de calcular, 16.800 libras por hora, y tengo este criterio que dice el flux. Tengo un flux definido, cuánto quiero yo que sea el flux de aire. Uso el valor máximo, digamos, voy a usar el valor máximo. Entonces, si tengo estas dos cosas, pues yo las puedo combinar, o sea, divido flujo entre flux y dimensionalmente esto me tiene que dar un área. Entonces, eso es la forma como calculamos el área. Además, esto es como decir la definición de flux, pero reordenada para sacar el área. Y entonces me da 24 pies cuadrados, que eso es igual a 2,23 metros cuadrados. Y entonces, ¿y para qué ocupamos sacar el área? Porque con el área vamos a sacar el diámetro, y con el diámetro, pues vamos a tener una de las cosas que nos faltaba para esta fórmula. Vean que aquí aparece el diámetro y no tenemos el diámetro. Entonces necesitamos algún otro recurso para sacar el diámetro. Entonces, para sacar el diámetro ocupábamos el área, y con base en eso podemos decir que el diámetro es 5,5 pies o 1,68 metros. Y teniendo ese diámetro, pues ahora tendríamos, vean que tenemos el Q, nosotros lo tenemos. El diámetro lo tenemos también. El G, vean que el G es el flux. Muy importante, el G es el flux. El delta T también lo tenemos. Aquí no estoy poniendo unidades. ¿Por qué razón? Hay una razón muy importante. Porque esto es una ecuación dimensional. Entonces, no necesariamente a todas estas variables, cuando yo las combino, sobre todo este 700 a la .67, cuando yo combino todo esto, no necesariamente el resultado va a ser metros. ¿Por qué? Porque es una ecuación dimensional. ¿Qué quiere decir eso? Que este número que está acá, este 0,125, tiene unidades. No es como otras ecuaciones que hemos visto que son adimensionales. Entonces digamos que a la hora de despejar todo tiene que cuadrar dimensionalmente. Esta no necesariamente va a calzar todo dimensionalmente, y eso hace muy importante
que las unidades sean exactamente las unidades que nos dice el libro. O sea, si son unidades inglesas, pues tiene que ser unidades inglesas. No puedo hacer este cálculo con unidades SI porque es otra la constante. O sea, la constante cambiaría. Eso lo tenemos claro. Creo que en algún momento nos hemos topado con ecuaciones dimensionales. Habiendo dicho eso, pues hacemos el cálculo y vean que nos da 35 pies o 10,7 metros. O sea, ya tenemos diámetro y longitud. O sea, ya tenemos dimensionado el secador. Y entonces vean que aquí se calcula la razón LD, que es 6,4. Y entonces McCabe dice que este valor es razonable, 6,4. Si hubiéramos usado, yo después repetí el cálculo usando este valor de NUT, o sea, usando 2,5. Repetí todos los cálculos. Vean incluso que si yo tengo la hoja Excel, en el valor del NUT es una de las celdas, uno de los datos. Entonces, con solo cambiar una celda, la hoja Excel me recalcula todo y fácilmente puedo encontrar esta relación 7,5. Y entonces McCabe nos dice que podríamos decir como un criterio que estos valores 7,5, 6,4 se podrían considerar razonables. En algún momento que hemos hecho cálculos para proyectos, hemos obtenido valores hasta 10. Yo diría que incluso 10 todavía es un valor razonable. Entonces, vean que si montamos este ejemplo en Excel y yo tengo la hoja en Excel, yo se las puedo pasar, tendríamos una hoja para diseñar secadores rotatorios.